Tengo una enfermedad muy rara, la cual fue diagnosticada de forma equivocada en ese momento, y no me desperté tras la cirugía por aproximadamente un día y tal vez fueron 2 o 3. Había una máquina experimental que el cirujano estaba colocando y cuando funcionaba correctamente ayudaría a personas con mi enfermedad real y con la enfermedad con la que me habían diagnosticado erróneamente. Esta tecnología era nueva en ese momento y este cirujano nunca la había colocado anteriormente. Con el tiempo, otro médico me dijo que él pensaba que ese cirujano le habría puesto medicamentos a esta máquina durante la cirugía y la sobredosis con esa droga podía paralizar totalmente a una persona. Y es por eso que no desperté y que no podía respirar con eficacia. Otro anestesiólogo en otro hospital había pensado además que mi enfermedad interactuaría tal vez negativamente con la anestesia en aquella oportunidad y había desarrollado una receta diferente para la anestesia que era muy específica para las personas con mi enfermedad. Tal vez esa combinación de anestesia y la droga que había sido suministrada en la máquina había llevado a este problema, pero sea como fuere, todos mis órganos vitales se habían visto comprometidos. El diagnóstico correcto era el síndrome de Morsch-Waltman, también conocido como síndrome de persona rígida. A quienes estaban conmigo acompañándome en todo ese proceso, se les había dicho que probablemente yo moriría. Sinceramente no recuerdo lo mal que estaba mi respiración en ese momento, pero una amiga que además era enfermera había estado conmigo visitándome y luego me dijo que estaba jadeando unas 4 veces por minuto y que después de ella haber presenciado bastantes muertes, pensaba que cada respiración que tenía tal vez sería la última. Pero puedo decir que, mientras tanto, yo, de alguna manera, estuve en otro lugar, fui a otro lugar. Me encontraba en una especie de tubo de color transparente, delgado y grande. Era como una membrana muy delgada por la que yo podía ver a través de ella. Estando allí, comencé a correr a través de este tubo a una velocidad indescriptible y podía ver pasar todo alrededor lo que parecerían estrellas, el universo entero. Y la parte que más me sorprendía en ese momento fue que no podía caminar, ya que utilizaba una silla de ruedas y estaba totalmente rígida. Entonces esa experiencia de correr realmente fue para mí tan liberadora, tan increíble y tan maravillosa. Mirando hacia adelante, el tubo me parecía algo interminable, ya que podía verse que se retorcía en un espacio eterno, pero eso no me importaba porque me sentía tan libre, y con cada paso en ese correr, yo sentía que avanzaba una distancia indescriptible. Y entonces, repentinamente, me encontré en un lugar hermoso. Allí había una pradera que estaba a mi izquierda, mientras yo descendía por una colina con flores silvestres, y había un bosque exuberante y verde que podía verse en la distancia más allá del prado. En esa experiencia había 2 personas conmigo, y detrás de estas personas había algo así como un muro de piedra que estaba cubierto por hiedra, y esa pared me separaba de todo lo demás que tenía frente a mí. Yo, más allá de esa pared, no podía ver nada. No pude ver sobre eso
ni tampoco a su alrededor, y una de estas personas era como un jardinero y tenía un rastrillo, y me pareció que estaba rastrillando de forma despreocupada el suelo o la grava que había allí cerca de esa pared. Y esto me recordó en ese momento a esos monjes budistas que hacen estos diseños muy relajantes de mandalas en la arena, pero luego pude darme cuenta de que esta persona, además de hacer lo que hacía, estaba prestando atención a lo que estaba sucediendo conmigo y con la otra persona que me acompañaba. Más tarde, yo sentí que esta otra persona, cuya cara nunca pude ver, era muy probablemente mi padre, quien había fallecido. Mi padre y yo habíamos tenido una relación un poco difícil durante mi infancia y también durante mi adolescencia, e incluso hasta el momento en el que él murió. Y yo sentí que él de alguna forma quería estar allí para saber que yo estaría bien en mi trayecto y para que yo supiese que él me amaba de manera profunda, a pesar de algunas de esas cosas que habían sucedido entre nosotros. Él había fallecido cuando yo tenía 21 años y realmente nunca había podido reparar nuestra relación. Y siempre quise resolver ese enojo profundo e incluso miedo hacia él. Luego, además de esta persona que estaba con ese rastrillo y de la otra persona que yo sentía como mi padre, había alguien que era muy difícil de describir. Lo mejor que podría hacer es decir que este ser estaba hecho de puro amor. Todo de él exudaba amor y definía lo que es realmente el amor. Él se acercó y me tomó en sus brazos y simplemente me sostuvo. Sentía como si él estuviera alimentándome con ese amor tranquilo y pacífico. Mi vida había sido tan dolorosa por tanto tiempo, y yo me estaba esforzando tanto por vivir solo por nuestros niños pequeños, los niños pequeños que yo tenía. Entonces estaba tratando de mantener un sentido de propósito en lugar de ser simplemente una carga porque estaba muy enferma. Y en ese momento, cuando esta persona me sostuvo de una forma tan especial, tan gentilmente, me sentí sanada de mi más profunda pena y de mi mayor sentimiento de soledad. En aquel momento pude sentir que había respondido a mis preguntas, pero sin respuestas. Me dijo simplemente que era profundamente valorada y amada tal como era. Y esto me fue comunicado sin palabras en absoluto. Luego desperté en la unidad de cuidados intensivos. Algo importante es que recuerdo esta experiencia con mucha más precisión que otros acontecimientos de mi vida que ocurrieron alrededor del momento en el que ocurrieron estas cosas. Debido a que me dieron este medicamento en cantidades muy grandes y excesivas, y que literalmente borra la memoria y en determinadas dosis mataría a la mayoría de las personas, debido a esta administración equivocada, mi memoria se ha visto afectada por ello y he olvidado bastante de mi vida en esa época. Además, lamentablemente, he perdido muchas cosas que sucedieron en la vida de mis hijos.
Y esto es algo que no he considerado antes. No recuerdo cosas del año en que esto sucedió. Y dicho todo esto, sin embargo, esta experiencia es tan vívida como lo fue cuando sucedió. Y la emoción es tan real como lo fue en el momento en que la viví. Entonces me pregunto si esta experiencia de alguna manera escapó de las áreas normales de almacenamiento de memoria en mi cerebro, porque en mi caso la memoria se borra demasiado a menudo para siempre, pero ¿podría haber ocurrido que esta experiencia cercana a la muerte esté de alguna manera almacenada en otra parte de mi ser? Mi conclusión es que una vida después de la muerte definitivamente existe. Yo estudié varios idiomas y obtuve un nivel razonable en algunos, y entiendo que algunas cosas no se traducen bien de un idioma a otro, pero esta experiencia, principalmente el concepto de amor en ella, es algo absolutamente que no puede expresarse con palabras. Intentaría ponerle una A mayúscula al amor, pero eso casi degradaría la experiencia. Tratar de capturarlo todo con solo palabras simplemente lo degrada, casi profana todo.